Hola gente de Will Step, bienvenidos a Will Step, es que sí, no tiene ya. ningún puto sentido. Sí, ya todos sabemos que hacemos podcast y videos, así que... Bienvenidos, exacto. Ya. Entonces, sí, el día de hoy vamos a hablar, hoy toca podcast de marca, esta ya es tradición en el canal. Y bueno, vamos a hablar de Mercedes. Es la primera marca alemana de la que hablamos en todo lo que llevamos haciendo esto. Creo que Y sí. de hecho hemos hablado casi que de todas las grandes, o sea, Ford, GM, Toyota. Nos falta hablar de Volkswagen, así como para hablar de las que más venden. Pero entonces vamos a hablar de una de las que más vende, curiosamente, aun cuando son una marca de carros premium, de carros costosos. Pero sí, vamos a hablar de Mercedes, la marca al lado de Ford, o sea, peleando con Ford, Sí. la más importante de la industria probablemente. Justo eso iba a decir yo, y es que es probablemente la única que le puede hacer frente a Ford. A la importancia de la connotación de la industria. En innovación, en inventos. En revolucionar la industria, en cambiar la forma de hacer las cosas. Entonces, pues sí, ya vamos a ver la historia para que ustedes puedan entender por qué estamos diciendo esto. Sí, es Entonces sí. una historia muy pues, normal, o sea, muy cortica, no vamos a ponernos a hablar de cada fecha importante. Sí, Pero sí, o sea, Mercedes-Benz es... Mercedes-Benz no nace como Mercedes-Benz, o sea, Mercedes-Benz como Benz. nace como Benz y como Daimler, aparte en Alemania. Porque Mercedes nace no como una sola empresa, sino nace como, o sea, el Mercedes que conocemos hoy en día son dos empresas, es la fusión de dos empresas, no nace solo Sí, de una hecho, empresa. De hecho, el Mercedes que conocemos hoy en día ha pasado por tener muchas empresas, o sea, Sí. Renault, Chrysler, o sea, Exacto. todo el grupo Daimler. Daimler es enorme. El grupo Daimler es el dueño del conglomerado Mercedes. Ellos son dueños, hoy en día son solamente dueños de Mercedes y de Smart. Pues no necesitan mucho más. Y tienen una asociación comercial y digamos que de tecnología y de compartirse datos, de ayudarse en fábricas y eso. O sea, es un contrato de cooperación Con Renault. Con Renault Nissan. Con el conglomerado, que Renault, Nissan, Mitsubishi. Tal cual. Entonces sí. Pero sí, o sea, empezando por el principio, Mercedes nace, o Benz nace por Karl Benz, que es un alemán de hace bastante años, o sea, por allá en 1860, 1870, él nace en el 69, 1869, y él trabaja, como prácticamente todas las personas por esa época, desde muy joven, y trabaja con trenes, trabaja en maquinaria de trenes, empieza trabajando como en un ferrocarril, pero luego le empieza a gustar mucho el tema de la mecánica, fue un mecánico de hecho bastante reconocido, y empieza a aprender de máquinas, aprender de toda la maquinaria y de toda la instalación del tren como tal, Sí. y estudia, porque pues probablemente no era muy pobre para poder estudiar en 1880 empieza a estudiar ingeniería mecánica. en Alemania, o sea, pobre no era. Pero, también había trabajado muchos años, imagino que ahorró. claro, sí, o sea, pero, de alguna forma. pero probablemente no era el caso de Henry Ford, que es un tipo que toda la vida fue autóctono, Sí, autodidacta, que aprendió empírico. todo absolutamente empírico, porque él sí era pobre, él sí provenía de una Sí, familia claro. pobre y bueno. Sí, de Ford ya hablamos, si no va a escuchar Pero sí, Ford, vaya a es ver, para hacer el paralelismo. vaya de a ellos. hablar, vaya a ver, a escuchar el podcast de Ford. Vaya a ver cada jodido video que hacemos porque entonces No, hablamos porque a de veces Ford. no hay videos. Ah, bueno, sí, pero sí, si quieren hablar de Ford, hay podcast de Ford. Hay podcast y videos Hablando de Ford. tal cual. Pero sí, él estudia ingeniería mecánica y curiosamente sigue trabajando con los trenes, ya titulado, y empieza a ahorrar y ahorrar y ahorrar y monta una empresa que primero vende productos de maquinaria. Siempre está muy metido a ese De tema. construcción, ¿no? No, de maquinaria. Sí, para hacer sí, trenes, pues. Ejes, sí, todo lo que tiene Ujú. que ver con mecánica. Siempre estuvo muy metido con la mecánica. Sí. Mientras que Daimler, el otro alemán, Que eran amigos, que se volvieron que de parceros, hecho Daimler, el fue hombre, fue empleado. fue empleado de Benz, pero Pero en ese momento pues como que trabajaban en proyectos distintos a pesar de que pues uno comía del otro. Exacto. Pero sí, o sea, en ese momento Daimler estaba en otro lado, sí, teniendo un taller de bicicletas a motor, que le gustaban las bicicletas y le gustaban también mucho los Un tipo todo lo que motores, tuviera motor y ruedas le Tal encantaba, cual. era un petrolhead impresionante. los dos. Y Mercedes Benz inicia una fábrica de bicicletas con motor, Ujú. pero inventa, porque sí,
por eso también es importante decir que Mercedes-Benz es la marca tal vez más grande al lado de Ford. Carl Benz inventa los motores 2 tiempos de combustión interna y los motores 4 tiempos de combustión interna. Además, inventa el primer vehículo que es considerado un automóvil que se puede mover por sí mismo. El Patent Motorwagen. Un motorwagen, exactamente. Que es un carro. O sea, no se imagina usted un carro. O sea, es una carroza es un con Twizy. motor y 3 ruedas. Básicamente es un Twizy. Es como un Twizy con motor. Con motor de verdad. Espero que el Twizy no vaticine ningún tipo de futuro. Porque no es muy bueno. Porque sí, o sea, es una carroza de 3 ruedas. 2 ruedas atrás, una adelante. Naturalmente. O sea, sería peligroso. O sea, existe. Pasó Morgan y se cagó de la risa. Pero bueno. Pero sí, o sea, son 3 ruedas. Ajá. Con ruedas pues de bicicleta. O sea, es un carruaje con un motor interno. O sea, con un motor a combustión interna. Que se demora patentándolo como 1 año. O sea, Sí, porque no le aceptaban la patente. lo saca a la calle y es una hace cosa que la muy, gente... muy rara y muy loca para No. ese entonces. Hasta que le aceptan la patente, él funda Benz. Ujú. Benz ECO. O sea, CEO. Ajá. Y en Company. Benz and Company. Pero con otra gente, o sea, con otros amigos. O sea, Benz and Company en alemán. Porque ya... Sí, tal cual. Sí, Ok, el alemán sí. no. No. O sea, hasta el Patent Motorwagen ya. Ya, eso es todo lo que vamos a... Eso es todo el alemán que van a escuchar y probablemente todo nuestro proyecto. O sea, Sí, o sea, pero sí. Él inicia esa empresa, ahí trabaja Daimler, ujú. pero Daimler también quiere hacer un carro. Y está con sus ideas de hacer un El carro. tipo Ahí, tiene el conocimiento. para total. Ahí todavía no son socios, hacer- No. pero Benz empieza a crecer y hace un carro. De hecho, si no estoy mal, el primer carro a combustión interna 4 tiempos de 4 ruedas. Que ahí sí puede imaginarse usted cualquier carro. O sea, Exacto. es la base de cualquier carro. Es la plataforma sobre la cual va montada la industria. Tal cual. Entonces, O sea, es la plataforma, la plataforma inicial de todo. Igual es el pues, avance más importante de la industria porque es, es la piedra angular de la industria. sí, o sea, incluso eso fue antes de Ford. O sea, eso fue en 1890. Exacto, estamos hablando de que eso fue 30 años antes de que Ford hiciera... Porque Ford el ya Ford hacía Model T. carros. O sea, Ford ya tenía chasis. Ya había empezado, pero... Esto era un carruaje con motor. Ujú. No era más. Y pues no andaba mucho. El de 3 ruedas andaba 17 kilómetros por hora, que eso es un Pero es más que un montón. caballo. Es más que un caballo. Es más que un caballo con una carroza atrás. Y aparte de que es más que un caballo, pues para usted tener 3 ruedas y estar hace mucho tiempo. Hmm. O sea, que esa es la primera patente en carros, eso era un Sí, no, es montón. O tremendo. sea, 17 kilómetros era bastante. Sí. Porque Es tremendo, pero bueno, sí, avanzando. ahí ya está Benz y está Daimler aparte. ¿Qué pasa con Daimler? Y esto creo que es importante acotarlo. Daimler empieza ya a el lograr carro. hacer su carro y empiezan a tratar de vender. Digo a tratar de vender porque para ellos fue muy difícil vender vehículos porque Daimler, a diferencia de Benz, no tenía la fortaleza financiera para poder vender en masa un vehículo. Entonces, ¿qué pasa? El man empieza a buscar financiaciones y eso, pero resulta que los carros de Daimler eran bien interesantes, estaban bien hechos, eran aparentemente cómodos. Sí, o sea, tenían una buena idea. Exacto. Entonces, era una buena empresa. Y ahí llega un inversor, que no me acuerdo cómo llaman, ni me acuerdo de dónde es, pero el tipo Era austriaco. era austriaco. Sí, era Y el tipo austriaco. le dice, venga, yo lo compro. yo le voy a poner plata a su marca. No, yo lo Ah, sí, compro. yo lo compro. Yo lo Yo voy a compro. comprar la empresa, pero ¿qué pasa? Me va a reservar los derechos de 2 cosas. Primero, de que la compañía, o sea, sea conocida como Mercedes. Que los carros, que todos los Exacto, carros que se los llaman carros Mercedes. sean Porque la hija conocidos. se llamaba Mercedes. Ah, sí. Exacto. Que todos los carros sean conocidos como Mercedes porque mi hija se llama Mercedes. O sea, Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que yo tenga el derecho de distribuir, y solo yo, en Austria, en Hungría, en Estados Unidos, que es un mercado, en el mercado más Polonia, importante, en Polonia y en Inglaterra. y en Inglaterra también. En Exacto. Alemania no. O sea, En Alemania no, porque pues Daimler, pues por supuesto quería conservar su El de mercado él. local. O sea, los dos habrán puesto, sí. habrán acordado voluntades y todo. Y digamos, Mercedes en ese momento, Mercedes no, Benz. Ujú. Es muy complicado hablar de Benz sin Sin decir hablar de Mercedes. sí. Pero Benz era grande porque Benz tuvo algo muy curioso, y es que cuando sacó su carrito de tres ruedas, Sí. él lo sacaba a la calle.
y la gente se quedaba mirándolo en el pueblo en el que estaban como el héroe. Claro, así que esa forma de propaganda, o sea, hágase la idea que obvio no había propaganda como ahorita, no es como que todo el mundo, Exacto. usted no puede llegar de a todo el mundo. El marketing y la publicidad no existía de la misma manera, no existía, probablemente era poner un aviso en el periódico y usted salir a la calle con su carro. Era salir con su carro y que la gente Exacto. lo mirara. Es algo parecido a lo que hacen ahora algunas marcas que cogen y le ponen un wrap a un carro con unos logos asquerosos grandes por todo lado y ya eso es publicidad. Algo así. Lo que pasa es que hoy en día usted sale y si usted no es un carro, usted está en un pueblo, la cosa más apartada de la puta vida. Pero en esa época ver un carro era como ver ahorita un avión que despega del garaje de su casa. Del conjunto de al lado. Exacto. O sea, su vecino tiene un helicóptero. Es absolutamente innovador y es absolutamente Así que claro, poco común. a Mercedes lo conocían. A Mercedes, otra vez, vida puta. Puta vida, marica. A Benz lo conocían, pues porque era el carro del pueblo, o sea, no el Claro. carro del pueblo que todo el mundo pudiera comprar, sino era el carro que estaba por ahí, como ves, ese man tiene ese carro y yo sé que Era, ese carro. era prácticamente un emblema del pueblo. ¿Qué pasa? Ahí las dos compañías empiezan a crecer separadamente. Ujú. Benz empieza a hacer carros grandes, o sea, como el de Cruella. Exacto. Pero llega la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Llega la Primera Guerra Mundial y ambas compañías se van para el piso. Como todas las compañías del mundo que estuvieron en guerra. Lo normal, lo que pasa siempre y lo que hemos hablado Tal un cual, montón en los dos podcasts exacto. de las dos guerras. Exactamente. Se caen las dos compañías y llega otro inversor y le dice a Daimler como, hey, usted no puede salir de esto solo. Ujú. Y Benz también sabe que no pueden salir de eso solos. Únanse, y como eran amigos, porque ellos se conocían Claro. y eran amigos, que sí tenían su rivalidad, obvio, pues de competencia, pero pues eran, o sea, se conocían, Sí, normal. pero igual los alemanes tienen una forma de competir Rara, distinta sí. por la que tienen los gringos. Los Sí. gringos se odian Y y se tienen comen. un asco No, asqueroso. y se comen, Y exacto, o sea, se tratan de quebrar al otro a toda costa. El alemán no. El alemán no suele ser así, de hecho, Pues por hoy eso en día tres marcas. BMW, Mercedes y Audi, pero pues digamos bueno, estas sí, tres que las compiten gamas directamente, pues hombre, tiene una relación bastante cordial y Todos. bastante colaborativa. O sea, Entonces sí, 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 ellos se llevan la competencia alemana es bien. distinta. Es distinta, o sea, ellos se llevan bien con ellos mismos, o Exacto. sea, ellos tratan de construir país creciendo todos. Sí, pero un poquito Que maricones pueden, para mi no gusto, pueden, pero pues pero bueno, no estamos hablando de eso. Y ellos se unen Ujú. y se convierten en Daimler-Benz, Así es. no en Mercedes-Benz. Pero Aún pues no. los carros se llaman Mercedes, porque los carros tienen que llamarse Mercedes, porque el dueño de Daimler Claro. es Y Mercedes. la gente, o sea, Todo todos, el mundo. hasta el día de hoy, reconocemos a Daimler Mercedes como Como Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Porque los carros se llamaban Mercedes, entonces llegó eso es un Mercedes. Y ahora Mercedes está unido con Benz, venden Mercedes y Benz. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Es así de sencillo. O sea, de verdad el nombre es la cosa más sencilla y la cosa más orgánica que usted puede Sí, imaginar. es extraño, porque si usted ha pensado alguna vez en un negocio, sabe que ponerle un nombre es complicadísimo. Exacto. A ellos no. A ellos les llegó el nombre Les llegó bien. Era el apellido por de uno. circunstancias, quiebras, lo que sea, pero llegó. Llegó. Entonces, Y ahí, desde el 24, desde 1924, Daimler y Benz, o Daimler y Mercedes-Benz, o como quieran decirle, Ujú. son compañeros hasta el día de hoy. O sea, Daimler es dueño de Mercedes todavía. Sí, claro. Luego ya llega la Segunda Guerra Mundial. Se supone que tienen apoyo nazi, o sea, se supone que apoyan a los nazis. Eso pues está... Lo obviaremos porque la verdad que... No, y pues toca o sea, las pruebas. No sabemos. no, y además que pues no podemos entrar a juzgar algo que pasó hace 70, 80 años. No conocemos el contexto, no conocemos las ideologías. Digamos, BM también tuvo su Todas. esvástica, Pues, o sea... Prácticamente todas las Todas las que quisieron compañías. sobrevivir, Hugo Boss, por ejemplo. Adidas Alemania. Exacto. Adidas. Adidas. Exacto, o sea, Adidas. Hugo Boss. Hugo Boss le hacía los Los- trajes los uniformes. exacto. De guerra. Entonces, pues, hombre, y lo hacían no obligados. Pero ahí está también la cuestión. En un régimen tan totalitario como ese. Si usted piensa como, bueno, a mí no me obligan, pero pues Exacto. yo soy rico. No es que no lo obliguen. En un régimen totalitario como el alemán nazi, usted o cooperaba con el régimen Por eso, o sea... o usted a eso no voy. deja de existir. O sea, ellos probablemente no pensaban como, bueno, tengo una pistola en la cabeza, pero pues va a cooperar, porque ¿para qué me va a hacer poner una Exacto. pistola en la cabeza? O sea...
Entonces, sí, o sea, no vamos a hablar de eso porque no. Porque sí, o sea, Además no es relevante en la marca. Exacto, son circunstancias y en las guerras no crecieron las marcas. Exacto. O sea, Y además no es relevante para nuestro tema, para nuestra temática. Si estuviéramos hablando de política, de geopolítica, de ideologías, de cosas así, está bien, pero estamos hablando de carros. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Daimler-Benz crece de una manera exponencial. Claro. Empiezan a hacer Y carros. de hecho, por lo que vimos en el video anterior en el que hablábamos de la década de los 40 y los 50, que podemos ver que Mercedes-Benz en esa época era un carro para la gente de clase media, o sea, quiere decir que podían vender un buen volumen. Y aparte, eran unos carros imbatibles en carrera. Claro. O sea, en la Fórmula 1 Mercedes, no ahorita, arrasó. Que también, pero en ese momento, arrasó. Fangio ganó 60, 50. Creo que fueron 3 o 4 campeonatos del mundo con Mercedes. Era un carro imbatible, que por cierto era blanco, no era plata, era blanco, por una cuestión de ahorrar pesos. Entonces, pues, sí, curioso. No, sí, mentira, era blanco, pero resulta que pintar el carro blanco añadía demasiado peso al carro y después le rajaron la pintura y lo dejaron en el aluminio puro de la carrocería. En el Silver Arrow. Tremendo. O sea que ahí nace el Silver Arrow, el apodo de Silver Arrow. Así es. Que sí, Mercedes ahí ya era Mercedes, o sea, ahí, ¿por qué? Porque ahí en los 20s, en los 30s nace el símbolo, que son la estrellita. La estrella, o sea, que son la estrella de 3 puntas. Son marcas, casi todas son marcas que tienen el mismo logo hace años, o sea, y lo que está bien no lo cambies, por eso Peugeot tuvo que cambiarlo. O sea, saludos a Peugeot. No vamos a ver que Mercedes cambie el logo, o sea, yo también que creo que no vamos a ver que Peugeot alguna vez nos preste un carro. Depende de qué carro. Pero si me van a prestar una 5007, una 5008. Ya, acabo de firmar nuestra sentencia de muerte, se acabó. Gracias, Peugeot. Gracias, nada que hacer. No van a ver una reseña de Peugeot en el canal. Lo sentimos, pero bueno. De ahí en adelante empiezan a hacer carros para la gente, que son carros pequeños, son carros compactos, que compiten directamente con el Ford. O sea, con el Ford, la caja de zapatos de Ford, o sea, que era redondito, chiquito, un sedán para la familia, porque hay posguerra. Escuché el podcast pasado. Y ya. Pero también empiezan a hacer los sedanes grandes. Y empiezan a hacer carros deportivos. ¿Por qué? Porque en los 50 llega el Alas de Gaviota, el SLS 300, si no estoy mal. Ese carro es uno de los carros más importantes de la historia, es uno de los clásicos más apetecidos, porque es que ese carro era el carro más rápido de producción para su época. Y es que eso era lo impresionante de Mercedes en los años 50 y 60, y es que ellos tenían la capacidad de hacer un carro económico para la mayoría de las personas, y además tenían la capacidad de hacer el carro para el 1% del mundo. Sí. Eran tremendos. Y ya en los 60 lo podemos ver con los carros. El carro típico de dictador, el carro típico de presidente, el SL600, yo no sé qué. Son enormes. Exacto, que es una limusina es un carro de 7 u 8 metros de largo, que es tremendamente grande, y que extremadamente lujoso, pero están empezando a hacer los carros de 3 volúmenes, los sedanes, económicos para mantenerse vivos, de clase media normal, exacto. Porque es lo que hablábamos en el podcast pasado, y es que no había tanto dinero, o sea, exacto. Así que claro, algo parecido a lo que hizo Porsche a inicios de los 2000, hace 20 años. Ok, tienes los carros súper deportivos, súper bacanos, pero sacas una camioneta que va en consonancia con tu marca, porque obviamente las cosas hoy en día es muy distintas a como eran en los 50. Si no, pero te puedes sacar. Exacto. No es como que Porsche vaya a sacar un carro eléctrica. O un carro que le compita a un Renault, ¿no? Claro está. Sí, no. Renault también, muchas gracias. Pero no, pero todos tenemos que saber dónde estamos parados. Exacto. Pero entonces, ¿qué? Entonces sí, o sea, eso es lo que hicieron. Porsche lo hizo para sobrevivir, y Mercedes también lo hacía para sobrevivir. Porque tienen la capacidad de vender carros deportivos, súper deportivos, carísimos, pero pues no iban a sobrevivir. Sin embargo, por allá en los 80s ya empiezan a hacer el Mercedes-Benz que conocemos ahorita. 70s, 80s es el sedán grande, para lujoso, viejito. Para viejito con plata. Y es el sedán grande lujoso que ahorita están tratando de cambiar sus aires. Y lo han logrado bien. O sea, holgadamente, diría. Sí. De hecho, a ver,
en los 80s, estos más empiezan a hacer lo que conocemos hoy en día como clase C, como clase E. O sea, su line de marca moderno proviene de los 80s. Sí, obviamente no existían las SUV en esa época. Un SUV nadie la compraba. Es que eso afortunadamente para ellos en esa época eso no existía. No, en ese momento usted quería un carro grande. Exacto. Que le diera poder, pero no era una camioneta. Porque las camionetas consumían mucho. ¿Y por qué no te da sentido como una camioneta cuando el sedán hace todo mejor? O sea, anda más rápido, es igual de cómodo, o sea... lo que me resulta sorprendente es que en los 80 la gente era más inteligente a pesar de que consumían 3 veces más drogas que nuestra generación. Y digamos, lo que cambia mucho esa idea de las camionetas es que en ese momento viajar era mucho más austero. O sea, usted llevaba, la mujer llevaba ahí con los hijos las maletas grandes. El hombre también llevaba su maleta, pero no era tan grande. Y ya. En cambio, ahorita usted se lleva un montón de cosas. El perro, sí. No, los 2 perros, las 2 camas de los perros. Exacto. Las 4 maletas de cada uno. Pues claro, usted necesita una camioneta. Pero ya, en los 80s pasa eso. En los 90s sigue habiendo ahí como una época de transición para Mercedes. Sin embargo, siguen sus ventas perfectas. Su prestigio aumenta. Y ahí Daimler, el grupo Daimler, compra Chrysler, que es la competencia. Es una de sus competencias grandes porque, a ver, hoy en día Chrysler prácticamente no existe. Prácticamente no existe. O sea, creo que venden carros en Estados Unidos y no mucho más. Y en México. Muchos. Y no venden demasiados, exacto. Pero para los 90s y para los 2000, Chrysler era una competencia muy fuerte en Estados Unidos para las marcas premium europeas y japonesas. Era muy fuerte. Entonces, claro, esos tipos muy inteligentemente llegan, se lo compran Chrysler, compran Chrysler y empiezan a compartir tecnología. Pero ahí esa relación se acaba como después de 4 años, o sea, como siempre que, no sé por qué, pero siempre que una marca europea y una marca americana tratan de ser socios en algo, no funcionan. Jaguar, Ford, qué sé yo, Chrysler, Mercedes, hay varios ejemplos por ahí. Opel. Exacto, hay varios de los que no me acuerdo, pero hay varios ejemplos que no funcionan de formas de pensar la industria del mercado diferente, o sea, muy distintas. Y además, pues hombre, la verdad que la receta correcta a mi modo de ver y a mi juicio la tienen los europeos y más los alemanes. O sea, usted no puede pelear con un alemán, tal cual, no en eso. Exacto. Usted puede pelear con un alemán en muchas cosas, pero no en eso, pero no en carros. O sea, usted no va a pelear con BMW siendo. Pero es que esa fue una alianza interesante que hizo Mercedes con Chrysler, porque básicamente acabaron Chrysler. Terminaron de cagar Chrysler y ya desocuparon el mercado. Y dijeron gracias. Y se comieron la cuota de mercado de Chrysler, así que muchas gracias. Menos mal hicimos la aclaración de que los alemanes no comen empresas. O sea, pero si Chrysler deja de existir, se acaba la relación, pues obvio no se mueren por eso, pero pues después de eso ya Chrysler no. Sí. Pero sí, y ahí debe de ser lo que era. Después de los 2000, que ya en los 2000 Mercedes era Mercedes-Benz, o sea, exacto, el auto lujoso, el auto para la gente con plata. En los 2000, usted, por lo menos aquí en Bogotá y en ciudades crecientes aquí en Colombia, usted era como ver un Ferrari. Sí, yo recuerdo mucho que, yo me acuerdo, o sea, cuando yo era chico, o sea, tenía 5 o 6 años, no mucho más, para usted ver un Mercedes tenía que irse para la 92, para la 85, exacto, para barrios adinerados, de gente adinerada. O pasaba un Mercedes, usted se acaba viendo. Hoy en día es absolutamente normal ver un Mercedes, pero para ese entonces no era tan fácil. Sí, no, pero en ese entonces, digamos, en las ciudades en desarrollo, era muy complicado y usted veía un Mercedes como ver un carro de gama más alta, o sea, era un sueño. Igual, si a usted le gustan los carros y por eso está aquí. Si usted ve una GLS 450, no, por supuesto, o sea, igual voltea a mirarla como uy. Hay carros que hacen Mercedes, que hacen BMW, que hacen Audi, que son marcas normales, que uno ve y todavía deslumbra, es una locura. Pero pues usted un Serie 3 y me da igual, usted en clase A y dice si usted un C200 y dice exacto. De hecho, hoy en día nosotros nos podemos dar el gusto de decir, pero ese carro no me gusta. En 2005 no. A mí me mostraron el Mercedes más feo de la historia. Y le encantaba. Y yo le decía, uy, parce, es que el Mercedes vale huevo. Es el logo. Exacto. Ahorita pues ya con todo el tema de la globalización, con todo el tema que usted conoce todos los carros. El desarrollo del país, pues, todo y, no, y de que usted puede buscar en internet el Ferrari, el Ferrari y la Ferrari. O sea... Exacto, encuentra reseñas de un montón usted de lo ve gente. andando, Exacto. lo ve ahí.
Que a 2 años nos vamos a ver en realidad aumentada encima de nuestra mesa. O sea... A lo mejor. Pero bueno, entonces sí, o sea, Mercedes... Mercedes, el prestigio de Mercedes y el lujo de Mercedes es incomparable en la industria. O sea, yo creo que el prestigio de esta marca puede estar perfectamente al nivel de un Porsche, de un Ferrari, de incluso un Rolls Royce, porque a ver, el clase S, mucha gente adinerada que ha tenido ambos carros, que han tenido un Rolls Royce y han tenido un clase S, afirman que el clase S no tiene nada que envidiarle al Rolls Royce. Lo que pasa es que manejar un Rolls no es lo mismo que manejar un Mercedes, con todo que el Mercedes es una chimba. Y ya. Y no tiene sombrilla. Exacto. Empiezan a pasar los 2000 y Mercedes empieza a dar cuenta que, como ya dijimos, ellos eran una marca que tenía su nicho de mercado en gente ya grande. Sí. O sea, usted cuando tenía 30 años, le iba bien la vida, era exitoso, usted se compraba un BMW o usted se compraba un Audi, pero nunca un Mercedes. En cambio, cuando usted ya le empezaba a llegar a los 50, con mucho más dinero, exacto, o sea... ya le iba un poco mejor en la vida, sus hijos ya estaban grandes, entonces ya, ok, me voy a comprar un Mercedes porque es más cómodo, porque es más elegante, tal. Porque es más, pero usted, porque es más clásico. Exacto, o sea... es mucho más clásico. Pero usted ya está grande. O sea, usted no tiene 30 años. A sus 30 años usted compra un BMW, punto. No podía más. Y por eso es que usted muy probablemente, o por lo menos aquí en Colombia, usted ve los Mercedes viejos y el 90% los está manejando un viejito. Exacto. El 95% probablemente. Probablemente. O sea... Pero entonces sí, o sea, empezaron a pasar los 2000 y ellos dijeron, venga, esto nos está limitando en nuestro mercado. Démosle otra imagen. Exacto, cambiemos los aires, que hemos tenido el mismo concepto durante décadas. Muchas décadas. Y empiezan a sacar carros como el clase A. Es un carro. Como el C200. Exacto. Sí, pero digamos, el clase A, hago la anotación del clase A y del clase B. Porque el clase B es un carro que personalmente me parece horrible, es un monovolumen. Pero es un carro que es moderno para una familia moderna, para gente ñoña, diría yo, incluso. Pero sí, o sea, sí, para el tipo que le va bien. No es el tipo de cliente objetivo de Mercedes, no hasta ese momento. Sacan el clase A, que el clase A es un carro extremadamente juvenil, un carro bonito, un carro interesante, un carro cool. Y eso es lo que empieza a hacer Mercedes. Mercedes deja de hacer carros extremadamente elegantes, lo siguen siendo, pero deja de hacer los carros extremadamente elegantes, extremadamente con clase, y empieza a hacer carros cool, empieza a hacer carros que son chéveres de ver, que son chéveres de escuchar, chéveres no, ridículos de escuchar, por ejemplo, con los AMGs. Y es que también en el mundo, y eso lo hablaremos con las décadas de los 2000, después de la crisis de los .com, sí, que es un momento en el que existe la posibilidad de que una persona joven se vuelva rica, muy rica. Exacto. O sea, que la plata no solo está en el tipo que se mató 50 años trabajando y creando una empresa, sino que usted se puede volver rico siendo joven. Tal cual. Y eso fue lo que nos trajo los 90. Los 90 nos trajo gente a los 25 años siendo millonaria. Los 2000, o sea, ni hablar. Exacto, los 2000, después llegó 2008 y nos cagó a todos. Sí. Pero sí, o sea, las últimas 3 décadas, cada vez más una persona joven puede hacerse rica. Es mucho más sencillo. Usted monta una startup, usted tiene un canal de YouTube, no nosotros, por supuesto. Pero para allá vamos. No, tal vez no por YouTube, pero pues sí, o sea. Pero sí, o sea. Pero si usted le va bien en la vida, si usted tiene una buena idea. Uno aspira a los 30 años. Empezó a nacer dinero. Eso. O sea, empezó a nacer la idea. Y no a los 60. Empezó a nacer la idea idílica de que usted no se jubila a los 60, sino se jubila a los 35. Exacto, porque usted puede hacerlo. Exacto. Porque usted tiene que ser inteligente. Usted ahorita tiene la posibilidad de ir a una ronda de inversión. Exacto, o sea, tener una startup con usted 22 años, 24 años, o sea, sin ningún problema. Una startup de la cosa más gran pendeja de el banco New Bank. Sí, una cosa loca, no tiene muchos años. No, 44 años. O sea, que, a ver, el tipo es la persona más rica de Colombia con 44 años, cuando el anterior más rico, que era Sarmiento, tenía 88, o sea. Y es un tipo que ha trabajado, o sea, que Sarmiento ha trabajado 80 años, probablemente, o sea, 60 años. Exacto, tiene 88, ha trabajado fácilmente 60. Desde los 20. Tal vez más. Tanto, 70 y un piquito. En cambio, este man hizo una startup que tiene mucho sentido, que es una startup muy inteligente, muy interesante. Y en probablemente 10 años, muy probablemente menos, se hizo el tipo más rico. Entonces, Mercedes entendió eso. Y dijo, ok, es que la gente joven también le puede ir bien. También le está yendo bien. No es que también le puede ir bien, es que también le está yendo bien. Viendo. Exacto. IBM
tiene ese nicho de mercado. Exacto, y Mercedes perdón, BMW lo había tenido siempre, dueño, siempre. Pero entonces llegan estos males, vuelvo y digo, empiezan con el clase C, lo empiezan a hacer un poquito más cool, más moderno. El clase E, las nuevas generaciones, unos interiores impresionantes. El clase S, por ejemplo, la nueva generación del clase S, un carro que es, a ver, a mi gusto se aleja un poco de los valores del clase S. Sí, que es el carro. Exacto, pero es un carro que va en consonancia con la marca. Es un carro cool, supremamente, o sea, impresionantemente tecnológico. Y que digamos, eso es algo de resaltar que ha hecho Mercedes. Y es que nos han ido cambiando todo el line-up y todo el facelift del carro. Y todos son parecidos. Y ninguno se ha dado cuenta en qué momento. O sea, usted no tiene la idea de, es que Mercedes dejó de vender y cambió. Exacto. No hicieron lo que hizo BMW, por ejemplo, con el Serie 4. Que personalmente a mí al principio me pareció asqueroso el diseño de ese Serie 3 y Serie 4. Unas rejas así. Exacto, esas cosas horribles. Pero me fui acostumbrando y ahora me gusta. Porque me empecé a ver, pero cuando vi en Instagram la noticia, me pareció extremadamente violento. Camionetas. Y no, uy, qué cosa horrible, pero bueno. Ya hablaremos de BMW. Pero entonces sí, o sea, como que fue un impacto. Mercedes no, Mercedes fue cambiando paulatinamente. ¿Qué hay? Los carros... Se tardó una década. Los carros más económicos los vamos cambiando. Y ya ahorita, usted se compra una GLS 450 sin ningún problema. Y no se ve un Mercedes-Benz de que usted diga, uy, es que es un carro para viejitos. Para nada. Exacto, o sea, para nada. Pero usted la ve y sabe que es un Mercedes. Sí, claro. Que eso es lo tremendo. Y es por eso, es porque ellos se demoraron 20 años, 15 años haciendo esa transición poco a poco. Muy inteligente esa estrategia de marca de Mercedes. Tremendo. Y que probablemente sin temor a equivocarme en esa gama de autos es quizá el mejor interior. No, sí, sin duda. O sea, sin duda. Eso es la otra cosa de Mercedes espectacular. Yo diría que Mercedes, en cuanto a interiores, ya no compite ni con BMW ni con Audi, sino que fácilmente está compitiendo con Porsche sin ningún problema. Yo no le veo. De hecho, me gustan más los interiores de Mercedes, me parecen más intuitivos, más sencillos, más inteligentes que los de Porsche cuando usted me pone 40 botones hasta el lado y 40. Una cosa ridícula. O sea que usted tiene que de verdad hacer un pregrado para poder prender su Porsche. Pero bueno, yo creo que para ir cerrando. No, ahí me hace falta Maybach. Okay. Que Maybach no es el nicho de Mercedes, porque no es lo más importante de Mercedes sin duda. Pero si hablamos de Maybach hay que hablar de AMG. Pero Maybach es el tope de todo. O de Brabus, pero de hecho yo diría que Maybach, o sea, en cuanto a estilo. Pero exacto, pero lo que es AMG y Brabus deberíamos hacer un video aparte para esas dos, porque no es propiamente, o sea, no es algo propio de Mercedes. Maybach tampoco. No, pero es distinto. Sí, porque digamos, AMG y Brabus hace cosas completamente diferentes. Exacto. Y lo meten en un chasis Mercedes. Lo que pasa es que ahora Mercedes dijo AMG ven para acá, te compro, sí. En cambio Maybach coge todo lo de Mercedes y lo hace más con mucha más. Lo hace más Mercedes. Exacto, o sea, lo hace con mucha más clase. Exacto. Así que para mí, digamos, ese punto, o sea, no contar que es Maybach ni nada, o sea, Maybach es la gama súper alta de Mercedes. Maybach es una marca que perfectamente compite, al menos en cuanto a calidad y en cuanto a lo que ofrecen, con Rolls-Royce. Con Rolls-Royce, o sea, exacto, o sea, por eso es la gama más alta de Mercedes. Exacto, es que es tremendo. Y si a usted le gustan los interiores de Mercedes y los de Rolls-Royce, Maybach es esa combinación. Por ejemplo, la GLS Maybach o la G63 Maybach. La G63 Maybach que yo como que yo no soy ningún fan de la G63, pero de la GLS me considero un absoluto fan. O sea, eso sí parece, piense en un gringo negro rapero, el más negro y el más rapero que usted pueda pensar. No, más. Tal vez Biggie Small o algo así. Más rapero. Y ese tipo tiene una camioneta de esas. Pero curiosamente me parece que es bastante interesante. No, el Maybach es una cosa maravillosa, o sea, en interior, si usted tiene Instagram, que todo el mundo tiene Instagram, salga de este video, síganos y siga Maybach. No, sí, por las fotos, o sea, por darse el gusto de usted abrir el feed de Instagram y ver una foto de Maybach, o sea, es tremendo. Porque sí, o sea, es el Rolls Royce de Mercedes. Tal cual, hacen unas cosas absolutamente increíbles. Pero bueno, ahora sí para ir cerrando, ¿cuál es su modelo favorito de Mercedes de toda su historia, de lo que hemos estudiado y eso?
el favorito de Mercedes, tal vez el 220, el viejito, el retro. Oh, sí. Y Y el- parece básicamente un Volkswagen, la verdad. Sí, y el de ahorita, a mí me encanta la puta GLS. O sea, me parece ese día que nos subimos me parece una cosa Ese carro es una ridícula. tremenda locura. Ridícula. No Maybach, me importa un culo. O sea, sinceramente, o sea, si usted tiene la posibilidad de ir a un Mercedes y montarse una GLS, vaya. Es tremendo. Los míos, yo diría que de los clásicos. Uf, El de Cruella. no. Creo que me gusta mucho el alas de gaviota, pero para no ser tan, digamos que tan cliché, yo me voy a ir por el Mercedes. El McLaren. No. Uy, el SLR McLaren. Que eso es una. Ese es mi carro moderno favorito de Mercedes. Que ya Pero explicará de por los qué, clásicos, en los 80 estos tipos cuando sale el M3, Sí, estos me dicen que vamos a hacer una competencia como debe y ser. sacan la versión del clase S. Lo que pasa es que se llamaba distinto, que en este momento no me acuerdo y lo siento. Se llamaba distinto. Probablemente lo vean por acá. Y o era, sea, exacto, era el 230 Cosworth. Sí. Ese carro era sí, una era ese, brutalidad. los 30 Cosworth. Y a mí personalmente me parece espectacular, sobre todo porque además ese carro en parte Senna y muchos pilotos de Fórmula 1 les hicieron un torneo y eso para promocionarlo y les encantaba. Es impresionante. 230 Cosworth se llama. No, pero así aparece. Ok. Según esto es un Mercedes-Benz 190 2.3. Probablemente lo van a ver por acá. Personalmente me parece un carro impresionante. Eso que yo soy un BMW fanboy y a mí el M3 me parece increíble. Pero es que yo soy un fan absoluto de los carros sleeper. A mí me gustan los carros que parece ser un carro normal que usted ve frecuentemente en la Y calle. usted lo pisa duro y se pega O sea, contra la pared. Exacto, pero tal cual. O sea, O que usted se para al lado de un carro de esos, en el semáforo y usted dice, bueno, a ver si le Le gano. ganamos. Y y ya. usted solo vio las luces Y traseras. usted está todavía en. Espere, ¿cómo es que sacó el clutch? Exacto, O sea, tal cual. Entonces, me encanta ese carro y ya. Yo creo que eso sería todo. Mi nombre que, es Andrés digamos, Paz. cuenta el de Mercedes McLaren. Ah, bueno. Porque no dijo el modelo. No Ese es. dije. El SLR McLaren Mercedes. Este carro, en esa época, Mercedes motorizaba a McLaren en la Fórmula 1. ¿Qué pasa? Ellos dijeron que McLaren estaba con esas ganas de hacer carros de calle, como ya lo estamos viendo. Como Lo que ahorita pasa los es que tienen. Solo en que- 2004, McLaren había hecho un carro de calle que era el F1, no habían hecho más. Y que era una No, estupidez. fue, o sea, fue el carro más rápido de producción por 25 años. o sea, sí, no es una locura. Entonces sí. Pero, Que McLaren bueno, tiene- 25 McLaren años no, no, como pero- 10 años. Pero McLaren tiene su lío con hacer carros de calle. No, O sea, me o sea, parece, no su me lío- parece que han sido muy injustos con el tema de que se queman. Y eso. No su lío en cuanto a lo malo, Mm. sino que ellos. Eso es como dar de un niño chiquito una fábrica. O sea, son carros Sí, son algo extremadamente agresivos y que si usted lo mete a pista no le va a ganar nada. O sea, Sí, tal cual. por ejemplo, el Senna es una estupidez. El Senna es un carro de pista que de Que le alguna ponen forma placa. lo homologaron para la calle, que no entiendo cómo. Por las llantas. Pero afortunadamente ese tipo de cosas existen. Pero bueno, el SLR, ¿qué pasa? Es un carro espectacular que competía con un Porsche Carrera GT, no me joda. ¿Qué pasó? No, todo bien. Ah, bueno, No, hágale. Un Ajá. Porsche Carrera GT. pensamos que se había Sí, pensamos que se había apagado. parado la grabación y yo no. No Pero pasó nada. no he hecho ni buen putazo. Pero bueno, listo, qué pena. Entonces sí, era un carro que competía con un Porsche Carrera GT, con un Ferrari Enzo, pero que parecía ser No, un carrito ahí. un X. coupé deportivo, pero nada Para gente con loco. plata. O sea, Y era una cosa impresionante, yo personalmente lo adoro. Y lo que más me gustaba de ese carro, me acuerdo mucho jugar en Gran Turismo en el Play 2, cuando tenía que 7 años, que usted frenaba en las curvas, usted llegaba a frenar a la curva y se levantaba el alerón. Para mí eso era una cosa surreal, eso es de el Bugatti Veyron y ya. y ya. Entonces sí, yo amo ese carro con todo mi corazón y si algún día tengo la posibilidad de tener el dinero para comprarme uno de esos, lo compraría sin pensar dos veces. Hoy en día un carro de esos vale $700,000. Entonces habrá que trabajar bastante para ello, Sí, si es que como- se logra. Entonces sí. Ahora sí, Ahora sí ya. mi nombre es Andrés Paz Yo soy Juan David. y esto es Will Step. Hasta luego. Muchas Gracias por gracias. escucharnos.